Nuestra investigación de hoy nos llevará hasta un lugar en donde una de las monarcas más importantes de nuestro país falleció, un palacio repleto de misterios, tantos como el antiguo reloj de Sotillo del Rincón en Soria, cuyas extrañas campanadas trajeron consigo una serie de muertes inexplicables. ¿Y qué hace un astronauta esculpido en un edificio histórico salmantino? ¿Qué enigmas ocultará esta ciudad bajo tierra? Corría el año 1984 cuando uno de los sucesos más insólitos de la fenomenología paranormal de nuestro país tenía lugar en un pequeño enclave de la Sierra de Urbión. En Sotillo del Rincón, un humilde municipio, sucedía algo que quedó para siempre en los vecinos del lugar. Sotillo del Rincón se encuentra situado en la provincia de Soria, en la comarca del Valle. Este lugar es conocido como la Suiza soriana, debido a que está enclavada en un valle frondoso con mucha vegetación y el pueblo es atravesado por el río. Su historia se remonta al siglo XVI, momento en el cual aparece por primera vez nombrado en los documentos oficiales. En la madrugada del 1 al 2 de abril de 1984 ocurrieron en este pueblo unos fenómenos muy extraños que aún a día de hoy siguen sin explicación. El reloj estaba averiado, curiosamente a las 4:20 de la madrugada. Pues bien, empezaron a sonar dos tandas de 33 campanadas, primero una y luego otra. Este resurgir de las campanadas solo lo escucharon dos vecinos del pueblo, Gloria y el alcalde. Ellos intentaron explicarse por qué había ocurrido esto y decidieron investigarlo, pero no obtuvieron ninguna explicación. El verdadero protagonista de esta historia es el que podemos ver ahí al fondo, ese reloj del ayuntamiento construido en el año 1907 y donado al pueblo en ese mismo momento. Desde aquel instante en el que se instaló aquí, da las horas y las campanadas cada uno de los días, pero hubo un día, una noche para ser más exactos, que dio de más. Y esa es la razón por la que estamos hoy en Sotillo del Rincón. Su casco urbano es un buen ejemplo de la arquitectura serrana del valle, en la que nos deja ver una gran influencia del sur por los pastores trashumantes y comerciantes de siglos pasados. Es un lugar donde la historia se detuvo hace ya tiempo. ¿Pero qué sucedió aquella noche de 1984? Lo único que sé a ciencia cierta es que el reloj del ayuntamiento tuvo algo que ver, pero para investigar más sobre los hechos, quiero adentrarme en este pueblo. Lo cierto es que paseando por sus calles me quedo hipnotizado por la belleza de esos edificios indianos, reflejo de aquellas épocas de bonanza que tuvo el pueblo. Ecos de un pasado que siguen resonando hoy en día. Y lo que sigue resonando son las campanas del ayuntamiento, que están estrechamente relacionadas con la leyenda que he venido a investigar. Y para poder saber más sobre ella, voy a hablar con el párroco del pueblo que fue testigo de todo lo que aquí sucedió. Abel, ¿cómo comienza esta leyenda que se cuenta sobre este reloj de aquí del ayuntamiento y que está relacionada con el año 1984? Comienza con un fenómeno que se dio, ¿no? De que sonaron el campanillo del reloj
Estaba estropeado el reloj, pero sonaron unas campanadas. Al oír las campanadas el alcalde y de estar parado, pues dice, pues alguno que está enredando, ¿no? Y salió de casa él y llegó al ayuntamiento y resulta que la puerta estaba cerrada y que no había pasado nada. ¿Y esto fue a plena noche o a la luz del día? Yo creo que ya después de las 12 o a lo mejor a las 2 de la mañana, eso de la hora no lo sé, no hay constancia. Así como del día sí, fue en la noche del 1 de abril al 2 de abril, de lo demás no hay constancia, ¿no? La hora no hay constancia. ¿Cuántas personas pudieron escuchar estas campanadas? Pues solamente se habla entonces de una señora y esa también se ve que las oyó, pero solamente ella. Las demás no, porque el mismo José María, el alcalde, preguntó a un vecino que se había oído las campanas y dice, no, yo no he oído nada, ¿no? Y ella no quiso comentar con nadie nada. Todo esto se hubiera quedado en nada si a los meses no hubieran sucedido una serie de sucesos, ¿no? Sucedió que murió el marido de Gloria, que es una de las que había escuchado, ¿no? Primer domingo de junio de ese mismo año, del 84. Y además había sido 66 días después. Sí, entonces el 666, ¿no? En el año 1985 se publica un libro que habla sobre la leyenda, ¿no? Sí, efectivamente. Para entonces Benítez, pues efectivamente ya había investigado y había preguntado si aquí, esa tarde o ese día, esa noche, se había sucedido algún fenómeno, queriendo explicar, ¿no? Eso, ¿no? Que era inexplicable, pero efectivamente dijeron que no había habido nada, o sea que pues más inexplicable todavía, ¿no? Intentando buscar alguna explicación racional, como un corrimiento de tierra o quizás un vendaval. Puede ser viento también, ¿no? A veces es muy intenso y puede provocar también movimiento de eso, pero nada, no sucedió nada de eso. Y cuando publica JJ Benítez este libro, se sucede también un fallecimiento en el mismo año, ¿no? El mismo de José María se produce el año ese. Él lo escribió en el 85, pero lo escribió después de morir. O sea, entonces también lo relacionaba con todo esto, ¿no? Y tal, porque José María murió el 23 de enero del 65. Muy curiosa esta historia. Y cómo se enlazan esas campanadas, esas tres personas y también ese libro en el que se nos muestran esos pequeños detalles de esa conexión que tienen con el 6, ¿verdad? Claro, es que no tiene explicación, pero ellos hacen esa explicación, ¿no? Y le dan ese sentido de... Porque también les parece que puede ser una pareja austral o una cosa así, Gloria y José María o eso, ¿no? Pero vamos, aquí no había explicación... ¿no? Hay cosas que son inexplicables, pero me imagino que sí, que las campanadas sería real, ¿no? Abel, ha sido un placer conocer esta historia de viva voz de un testigo de aquellos hechos. Muchas gracias por todo, de verdad. Ahora me dispongo a adentrarme en la Salamanca subterránea que alberga tesoros tan increíbles como este, el Pozo de Nieve. Un lugar único capaz de sobrecoger a cualquiera que lo visite. ¿Pero qué hace situado en pleno centro de la ciudad? Bueno, estamos en un lugar fascinante, un lugar increíble. El Pozo de Nieve está situado en el convento de San Andrés y es un pozo de unas dimensiones pues increíbles, ¿no? 7 metros de profundidad. El Pozo de Nieve acumulaba nieve, como su nombre indica. Parece un poco increíble, pero en el siglo XVIII, el convento fue construido en el siglo XVI, pero en el siglo XVIII, cuando fue hecho el Pozo de Nieve, mulos desde la Sierra de Francia y la Sierra de Béjar traían, me lo puedo imaginar casi como un poema visual, ¿no? Nieve para acumular. ¿Por qué? Porque entiendo que en el verano esa nieve era utilizada, era muy codiciada, era muy utilizada sobre todo con fines terapéuticos también, además de ser pues una nevera, ¿no? Una nevera dentro del convento. Este lugar entonces alcanzaría unas temperaturas muy bajas, ¿no? La verdad es que sí, es inimaginable, porque 7 metros de nieve, el frío puede ser increíble. De hecho, el techo abovedado del pozo está hecho de pizarra y de argamasa, hace imaginar un lugar, pues no sé, muy misterioso, sobre todo un lugar, pues no me puedo imaginar, estaba cubierto, parece ser,
que de ramas y de hojas que quizá yo creo que protegieran, quizá protegieran del frío, ¿no? Para la conservación de la nieve. Pero me imagino que esto era un bien muy codiciado en aquella época, y es increíble cómo la historia nos ha devuelto el lugar, ¿no? El lugar para que nuestra imaginación fluya. ¿La conexión que tiene el pozo con el convento es subterránea? Estamos en un lugar, vemos una puerta, de hecho, vemos una puerta subterránea, un acceso, una especie de desagüe del pozo, ¿no? El agua tenía que salir por algún lado. Lo que pasa es que también nos encontramos, el ayuntamiento se encuentra un poco menos de 200 metros, casi 160 metros cuadrados de túneles que no hacen más que corroborar la teoría de que existieron dos Salamancas, una Salamanca a la luz del sol, del codiciado sol, y otra Salamanca subterránea. ¿Qué otros lugares se sabe que tienen algún túnel aquí en la ciudad de Salamanca? Bueno, hay muchas teorías, muchísimos. Y uno de los sitios más increíbles donde se han encontrado estos túneles, donde seguro que existe, de hecho lo sabe todo el mundo, es en la Facultad de Matemáticas, que antiguamente fue una sinagoga y que en la planta baja, en los sótanos de esa Facultad de Matemáticas, hay una puerta que se ha comprobado que el túnel llega a salir frente al puente romano. Por tanto, ese pasadizo, digamos, fuera de la ciudad, fuera de la muralla de la ciudad, pudo ser utilizado para muchas cosas. La principal, discúlpame, es el agua. Todo el mundo dice que la canalización del agua estaba ahí, la calle Gran Vía tiene canalizaciones y túneles de agua. El problema es encontrarse dos túneles paralelos, uno mucho más ancho que el otro, por el que perfectamente cabe una persona, túneles en los que el agua no podría haber corrido con mucha fuerza porque desestructuraría los cimientos de los edificios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué teorías se han elaborado sobre quién pasaba por estos túneles y con qué intención lo hacía? Hay una teoría, la Facultad de Matemáticas, como digo, fue una antigua sinagoga, estuvo allí la sinagoga. Desde esa sinagoga se supone que cuando San Vicente Ferrer llegó a cristianizar todo en Salamanca, todas aquellas sinagogas se acabaron y se dispusieron conventos, etc. Se supone que fue una vía de escape de los judíos para salir de la ciudad. Son teorías, ¿quién lo sabe? Solo la historia lo sabe. También hay quien dice que Julián Sánchez el Charro, en la Guerra de la Independencia contra los franceses, accedía secretamente desde fuera de la ciudad, dentro de la ciudad, ¿no? Que ya estaba gestionada y dominada por los franceses. Entonces, hay muchas teorías en las que es mejor que la gente que siga la mente abierta, ¿no? El problema es imaginar si solo fue el agua o si hubo gente que circuló secretamente de un lado al otro para que nadie lo viera. Como bien has dicho, solo la historia sabe qué ocurrió en aquellos túneles. Yo quiero conocer esa Salamanca subterránea de la que tanto he oído hablar, así que voy a ello. La parte de abajo de este pozo de nieve es tan fascinante porque desde aquí se puede apreciar lo colosal de la edificación. Me dispongo a adentrarme mientras en mi cabeza empiezan a brotar teorías de todo lo que podrían ser estos túneles en otro tiempo. El estar aquí en la parte inferior del pozo de nieve te hace verlo de otra manera, te hace sentir inferior, muy pequeñito. Y estando aquí abajo, me decido a aventurarme en esas misteriosas galerías subterráneas que parten desde él. No sé qué me encontraré más allá. Ni siquiera sé qué función real tuvieron. Lo que sí que tengo claro
es que quiero adentrarme en esta Salamanca tan desconocida. Las galerías subterráneas parece que conectan con el convento. Es impresionante cómo se conservan tan bien. Aquí se respira la historia y el misterio de otros tiempos pasados. A través de los túneles he conseguido llegar a lo que eran las dependencias del convento anejo de San Andrés. Me impresiona cómo a través del tiempo han podido sobrevivir estructuras de este tipo, con los techos abovedados tan característicos de aquella época. Es fascinante el poder ser testigo a día de hoy de lugares así. Prosigo mi camino por las galerías. Su piedra desnuda me traslada a otra época pasada y no paro de preguntarme: ¿qué tipo de personas caminaron por estos recovecos bajo tierra? ¿Cómo los construyeron? Me impresiona lo bien que están conservados todos estos túneles que conectan las diferentes estancias de lo que un día fue el convento. Puedo observar que todas las bóvedas de los mismos están compuestas mayormente por láminas de pizarra, algo muy característico de toda esta zona. Paseando por estos entresijos, por estos recovecos, siempre viene a la mente preguntarse quién fue la última persona que lo recorrió antes de que desaparecieran en el vasto campo del tiempo. Y me encanta pensar en ello. Aquí concluyo mi visita subterránea por estas galerías que conectan el Pozo de Nieve con el convento de San Andrés. Dejo atrás todas estas paredes que tanto han visto y que tanta historia nos podrían contar, para adentrarme todavía más en esta investigación en Salamanca. Tan importantes son para la ciudad sus catedrales como lo es su universidad. Y, de hecho, esa peculiaridad de tener dos catedrales es otra característica que la hace muy especial. Pero también hay historias repletas de enigmas en ellas. Y es que en el año 1755 ocurrió un terrible terremoto en la ciudad de Lisboa que causó la muerte de casi 100.000 personas. Ese terremoto tuvo unas consecuencias fatales para la zona, pero ¿qué relación guarda con Salamanca? El 1 de noviembre de 1755 es una de las fechas más trágicas para la península ibérica. En ese momento ocurrió lo que conocemos como el terremoto de Lisboa. El terremoto fue tan fuerte que llegó incluso hasta la ciudad de Salamanca, aunque lógicamente con mucha menor intensidad. Allí no tuvieron que lamentarse la pérdida de vidas humanas, aunque sí se vieron afectados algunos de sus edificios históricos más importantes, como es el caso de la catedral, cuya torre y cimborrio estuvieron a punto de derrumbarse. La población de Salamanca, al sentir el seísmo, corrió asustada a refugiarse dentro de la Catedral de Salamanca, ya que pensaban que se avecinaba el fin del mundo. Dado que ninguna persona perdió la vida ese día en la ciudad de Salamanca, el Cabildo Catedralicio mandó que cada año, en forma de agradecimiento a la salvación divina que habían tenido, una persona escalara la torre de la catedral y subiera hasta las campanas para hacerlas tocar. A esa figura se le conoce con el nombre del Mariquelo. Sin embargo, el problema no se produjo solo en la reconstrucción de la cúpula, sino que también la torre quedó dañada. Entonces, ¿qué se hizo para poder arreglarla? ¿Cómo se llevó a cabo? En el caso de la Catedral de Salamanca, su torre quedó gravemente dañada y
sufrió una leve inclinación. Después del terremoto, la torre estuvo a punto de desmoronarse y quedó un poco inclinada. Entonces, para solucionar estos desperfectos, se colocaron una serie de refuerzos a su lado para poder mantener la estructura de la torre. Y hoy en día el mariquelo sigue subiendo a la torre de la catedral a tocar las campanas como símbolo de agradecimiento de la salvación que tuvo la ciudad ese día. Solucionado ese problema, el siguiente vino dado por el paso del tiempo. Es por eso que en el año 1992 se tuvo que reformar toda esta fachada. El encargado de llevar esa restauración a cabo fue Miguel Romero, que decidió dejar su impronta en este lugar. Es en ese momento, cuando llegamos aquí, cuando podemos ver esos pequeños detalles que hacen a Salamanca tan especial. Si nos detenemos a mirar esta portada, vamos a observar la imagen de un astronauta y a su lado algo también misterioso y a la par gracioso, un dragón comiendo 2 bolas de helado. Esta ciudad, Salamanca, está repleta de misterios que quiero conocer y que me encanta descubrir. El lugar al que me dispongo a entrar tiene una gran y estrecha relación con la muerte. Y es que aquí, siglos después, se han vivido situaciones que se escapan a toda explicación racional. Pero ¿por qué se suceden este tipo de hechos? ¿Qué es lo que habita en este lugar? Para intentar buscar una respuesta a estas preguntas, primero voy a investigar un poco sobre la historia del Palacio Testamentario. La persona encargada de hablarme sobre los hechos históricos tan importantes que ocurrieron en este lugar es Loreto. Buenas tardes, Loreto. Hola. ¿Qué es este edificio en el que nos encontramos ahora mismo? ¿Cuándo se creó? Este edificio en el que estamos actualmente se llama Palacio Real Testamentario. En origen era conocido como las Casas Reales o el Palacio de la Cera del Portillo. Es verdad que el edificio, por lo que es más conocido, es por Isabel la Católica o los Reyes Católicos, pero su historia empieza muchísimo antes de eso. Desde el principio, estas han sido las Casas Reales, ha sido Palacio Real. Y las primeras noticias documentales que hay de él son del siglo XIV, en concreto del año 1335, de la Crónica de los Reyes de Castilla. Además, el hecho que se narra en esa crónica es muy curioso, porque las primeras noticias que hay de este edificio son en relación con un asesinato. Hay un asesinato aquí, parece que ordenado por Pedro I, que es el que manda matar al adelantado mayor de Castilla. Es decir, que la primera noticia que se tiene de este edificio ya implica una muerte. Eso es. ¿Y cómo evoluciona este palacio? ¿Se le cambia su función? Cambia cuando fallece la reina Isabel. A partir del siglo XVI hasta ese momento siempre fue el Palacio Real. Es cierto que se hicieron modificaciones porque además Isabel compró zonas de terreno hacia esta zona trasera, se amplió, había patios, huertos, pero la función cambia cuando fallece ella. A partir de ese momento, ya en el siglo XVI, se convierte en Casa del Peso. Más tarde, en el siglo XVII, Cárcel Real y ya finalmente en el siglo XX, pues, el centro de interpretación de Isabel. Cuando los reyes católicos vivían aquí, ellos tenían más palacios por todo el reino. ¿Cuánto tiempo pasaban en este palacio? ¿Cuánto tiempo pasaban en el resto? No había un tiempo fijo de residencia en cada uno de ellos. En ese momento la corte era itinerante y dependiendo de las necesidades que ellos tenían, si se convocaban cortes en Toledo, iban a Toledo, o en Santiago a Santiago, o aquí porque era necesario. Por ejemplo, aquí se firmó el tercer viaje de Colón. Entonces ellos se iban moviendo y residían en los lugares en los que lo necesitaban. ¿Por qué decide la reina Isabel terminar sus días aquí? Hay algunos historiadores que piensan que la reina Isabel tenía claro que iba a venir aquí a morir porque cuando ella ya estaba enferma manda que preparen estas casas. Además ella tuvo que venir un año antes aquí, en noviembre de 1503, porque se encontraba su hija Juana en el castillo de la Mota, pero todo esto ya estaba preparado. He oído que tenéis una recreación de la habitación donde murió la reina Isabel. ¿Podríamos ir a visitarla y me sigues contando sobre ello? Subimos a verla y allí seguimos hablando de Isabel. Vamos.
Esta es la recreación de la habitación donde murió Isabel. Eso es. ¿Y cómo se ha podido reflejar tan fielmente? Bueno, se ha tenido en cuenta la documentación que hay sobre cómo era la habitación de la reina y también un cuadro que se pinta en el siglo XIX. ¿Y qué personajes hay en ese cuadro, en ese momento de la historia de España? Pues los principales son Isabel, que está situada en la cama, don Gaspar de Gricio estaría aquí sentado, el marido Fernando el Católico en esa silla, y al lado aparece un personaje femenino de luto que es Juana, su hija, Juana I de Castilla, pero en realidad no debería estar ahí en ese cuadro, porque cuando Isabel fallece, Juana no se encuentra aquí. Ya había hecho ese viaje a los Países Bajos en el mes de marzo. Por lo tanto, cuando Isabel fallece en noviembre, Juana no estaba aquí en Castilla. El caso es que tuvo mucho sufrimiento Isabel aquí antes de morir, ¿no? Sí, los últimos años de vida de Isabel fueron muy duros. Hay que tener en cuenta que fallece su hijo, el único hijo que tenía, Juan, fallece su hija mayor, Isabel, fallece el nieto, el hijo de Isabel, el infante Miguel, muy pequeño todavía. Entonces hay algunos historiadores que llaman a eso los 3 cuchillos de dolor de la reina Isabel, y todo eso posiblemente agravase su enfermedad. Y todo eso ella lo sufrió aquí. Eso es, el último año de vida, desde noviembre de 1503 hasta noviembre de 1504, lo pasa aquí en este lugar. Cambiando un poco el tema, antes me comentaste que este edificio fue una prisión. ¿Cuántos años duró como tal? Fue prisión en 2 momentos históricos muy diferentes. Fue cárcel real en el siglo XVII y luego fue prisión ya también durante la dictadura en el siglo XX. En la actualidad, esto es un centro de interpretación sobre la reina Isabel la Católica. De hecho, a raíz que se abre como centro de interpretación, empiezan a suceder hechos inexplicables, paranormales, ¿verdad? Sí que hay personas que han vivido aquí ciertas experiencias a raíz de la apertura de este centro, es cierto. Y estas personas que han sentido cosas aquí, ¿qué cuentan sobre ellas? Han sentido como que había alguien más o que estaban aquí acompañados. Después de que me hayas contado de una manera tan íntegra la historia de este edificio, Loreto, te lo tengo que agradecer enormemente, y me voy a dirigir a las diferentes estancias de este palacio a intentar conocerlo un poco más a fondo, un poco mejor. Muchas gracias, de verdad. El hecho de que el palacio fuera utilizado como prisión durante la posguerra puede haber provocado que numerosas energías negativas se queden en este lugar impregnadas para siempre. Quizás toda esta energía es la culpable de que se hayan producido durante estos últimos años tantos fenómenos paranormales. Ruidos, presencias extrañas, voces en la lejanía, todo un amplio abanico de experiencias que no pueden olvidar nuestros protagonistas. Claro, en este caso estamos hablando de un edificio pues, que ha tenido una historia, tiene una carga histórica importantísima y muy variada y diversa, en la que han confluido acontecimientos pues muy duros. Desde que se decide abrir como centro de interpretación, empiezan a ocurrir algunos fenómenos paranormales. En este lugar se vivieron un gran número de torturas y horrores, y sea quizás por estas vivencias que tuvieron lugar que hoy en día es un sitio donde se suceden un gran número de experiencias paranormales. Esos hechos no pasaron inadvertidos y cada vez se empezaron a producir más a menudo. El tiempo pasaba y los testimonios iban aumentando. Por ello, el palacio empezó a adquirir cierta relevancia en el ámbito paranormal. Es cuando compañeros de trabajo comienzan a contar un poco sus experiencias en torno al edificio, ¿no? A esas, sobre todo, sensaciones extrañas, difíciles de explicar, pero desagradables en el fondo, de inquietud cuando uno está aquí solo, ¿no? Voy a conocer en persona uno de estos testimonios estremecedores y llenos de misterio. Quiero conocer lo máximo posible todo lo que ha sucedido aquí antes de realizar mi inmersión. ¿Cuándo entraste tú a trabajar aquí en el centro de interpretación? Aquí como tal estuve puntualmente.
y no volví ya hasta el año 2016, 2 años después. Antes de entrar aquí, ¿habías escuchado algún rumor sobre hechos paranormales que hubieran sucedido? No, para nada. Nadie hablaba de eso. Después sí que me enteré que había gente que ya había visto algo y había vivido cosas aquí, pero yo en el momento que entré no sabía nada. O sea que hay cierto ocultismo respecto a eso, ¿no? Sí, aquí sí. ¿Y a qué crees que se debe? Pues principalmente a que la gente se pueda burlar, o se lo pueda tomar a risa, no se lo tomen en serio. Yo creo que es más que nada eso, la gente que ha vivido aquí cosas extrañas o de difícil explicación, vamos a decir, no lo contaba precisamente por eso, porque si lo cuentas me van a tomar por loco, se van a reír o van a decir que me lo he inventado, básicamente. ¿Y a ti alguno de tus compañeros te llegó a contar alguna situación extraña que viviera? Antes no, cuando a mí me pasa algo que bueno, puede tener explicación o no, hasta ese momento nadie me había dicho nada cuando yo digo, uy, me ha pasado esto, y yo lo cuento además como algo divertido o algo de risa, uy, fíjate, a lo mejor hay fantasmas. Cuando yo lo cuento así, en modo broma, pues ya me dicen varios compañeros, pues no, es que aquí sí que han pasado cosas. O sea, que es en el momento en el que tú cuentas anecdóticamente lo que te pasó, en el momento en el que tú descubres que hay algo mucho más detrás, sí. ¿no? Sí, fue en ese momento. Porque yo vengo una noche aquí, porque estábamos celebrando la feria renacentista, cuando ya estoy apagando las luces, una de las puertas empieza a cerrarse muy despacio. Claro, yo lo primero que pienso es que ha entrado alguien, se ha metido alguien y voy a intentar acercarme a ver si hay alguien. Y ya cuando me voy a acercar poco a poco, la puerta se cerró de golpe. Claro, yo salí corriendo, eso es lo primero que hice porque me asusté, dije, si hay alguien, como si no hay nadie, me da miedo igual. Luego sí que es verdad que volví y la puerta sí que seguía cerrada, pero es que esa puerta no se cerraba nunca, era una de esas puertas que siempre, desde que había estado trabajando yo 2 años antes, nunca jamás la vi cerrada, que era la puerta que da a los baños de abajo. Y al día siguiente yo lo cuento como anécdota, se lo cuento a uno de mis compañeros. Digo, uy, fíjate lo que me pasó ayer, pero en plan broma. Y me dijo, no te rías tanto, que a lo mejor sí que están pasando cosas. Al final, cuando ves que no eres la única que ha tenido esas experiencias, sino que hay más que las han vivido, ¿qué experiencias te contaron? Pues sobre todo oír pasos y puertas que se cerraban cuando no había nadie más aquí. Alguna otra compañera me contó pues, que a veces cuando venía a trabajar sola pues, que notaba como que había alguien, que la estaban mirando. Entonces ella como que no estaba cómoda porque pensaba que alguien había entrado y miraban y no había nadie. O sea, como que había alguien. Siempre es la sensación de que hay alguien. ¿Y tú cómo te tomaste todo eso que te contaban después de haber vivido eso? Yo nunca me he burlado de estas cosas, pero no me las creía tampoco. Entonces ya empiezas a verlo de otra manera. A lo mejor tiene explicación y posiblemente la tenga, pero a día de hoy yo no encuentro una explicación para esto, mis compañeros no encuentran explicación para otras situaciones un poco más duras que han vivido aquí, entonces a lo mejor es que hay algo. A lo mejor yo puedo decir, me ha pasado esto y ahí queda la cosa, pero cuando es mucha gente de muchos distintos años y que ha estado haciendo aquí distintas cosas, que siente cosas así, no nos vamos a poner todos de acuerdo para decir, oye, vamos a inventar todo esto para... No es así. Te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Quienes lo hemos contado y lo hemos hablado, no tenemos nada que ganar, al revés. Pues muchas gracias de verdad por tu testimonio, Elena. Nada. Ha sido un placer escucharte y ahora mismo voy a intentar verme inmerso y aislado en este Palacio Real Testamentario. Después de empaparme de la historia del lugar para entender el contexto en el que me encuentro, así como escuchar los testimonios que me han dado, ha llegado el momento de empezar a investigar a fondo el lugar. Al igual que hice en el Castillo de la Mota, voy a realizar aquí en el Palacio Real Testamentario un barrido fotográfico. Así tendré más material que analizar para mi investigación. Y tras ello, voy a empezar
la inmersión. Terminado el barrido, quiero vivir en primera persona la experiencia de permanecer en este palacio durante un tiempo en soledad, aislado de todo. Por eso he decidido establecerme aquí, en donde voy a quedarme hasta que lo considere oportuno. Ya estoy situado en esta sala tan especial, listo para realizar el aislamiento. Aquí me voy a quedar el tiempo que estime necesario, comunicándome con mis compañeros José y Sergio únicamente a través de este walkie-talkie. Ellos pueden verme a través de las cámaras, pero no pueden escucharme, salvo por aquí. Aquí voy a estar, a intentar sentir, a verme inmerso en la historia de este Palacio Real Testamentario. Esperemos tener suerte y poder captar algo, ya sea por las cámaras o por las sensaciones. Voy a empezar. Al principio del aislamiento, todo fue normal. No hubo ningún ruido ni tampoco nada extraño. Para mí fue decepcionante porque tenía muchas esperanzas puestas en el lugar y eso me generaba bastante frustración y ansiedad, ese hecho de no encontrar nada donde habían sucedido tantas cosas. ¿Habéis visto algo por las cámaras? No hemos visto nada. Todo está tranquilo. De todas formas, si vemos algo te avisamos. ¿Allí tú has oído o visto alguna cosa? ¿Ha pasado algo? No, aquí no ha pasado nada. Si todo sigue igual, me voy a ir a otra habitación a hacer otra inmersión a ver si pasa algo. El tiempo sigue pasando y lo que aumentan en mí son los pensamientos sobre lo que me han contado respecto a este lugar. Toda la historia del emplazamiento, todos esos hechos que me han contado que han ocurrido aquí. Todo eso se viene a mi cabeza y empiezo a asimilarlo junto con el agobio de intentar encontrar algo fuera de lo normal. Acabo de escuchar unos pasos muy cerca de aquí. Estamos viendo las cámaras y nosotros no vemos nada extraño. Aquí en la sala no, justo al lado, cerca, por esa dirección. No se escucha nada. No se ve ni se escucha nada. Bueno, yo os juro que he escuchado algo que creo que eran unos pasos. Vale, te creo, cálmate. Estate atento por si acaso vuelves a escucharlos, nos avisas y ya está. Mira, si vuelvo a escucharlos, voy a ir tras ellos. Si vemos algo fuera de lo normal, te decimos. Los acabo de volver a escuchar. ¿Veis algo en alguna de las cámaras? No, aquí no estamos viendo nada. Ni se escucha ni se ve. Vale, pues voy a ir a por ellos. ¿Seguro? Sí, segurísimo. Voy para allá. Aquí no veo absolutamente nada, pero es que los ruidos venían de esta dirección, estoy seguro. ¿Vosotros estáis viendo algo por las cámaras? ¿Estás seguro de que has visto algo? Porque nosotros no hemos visto nada. No, es que venían de aquí al lado, es que estoy seguro. Es que dile que no se ve nada. Te repito, no estamos viendo absolutamente nada. Pero voy a entrar en la habitación a ver si hay algo. No he escuchado nada, absolutamente nada. ¿Estás bien, Nacho? ¿Quieres continuar? ¿Habrá sido por el agobio que tenía o...? no sé. Mira, me vuelvo a por la cámara. Creo que lo que me acaba de suceder ha sido fruto de la sugestión que se ha generado en mi cuerpo, en mi cerebro,
Después de haber escuchado todas esas historias que he aprendido durante mi estancia aquí en el Palacio Real. Quizás esos pasos estaban en mi cabeza, quizás los he creado yo, y esa creación me ha hecho reaccionar como acabo de hacerlo. De hecho, mis compañeros Sergio y José no han visto nada en las cámaras, pero yo creo haberlos escuchado, aunque también soy consciente de lo importante que es la sugestión en estos casos, y creo que aquí he sido víctima de ella. Es una lástima no haber podido captar nada. Me voy un poco decepcionado conmigo mismo en ese aspecto, pero muy contento de haber podido investigar un lugar con tanto misterio y con tanta historia. Aquí termina mi inmersión. Estas son algunas fotografías tomadas en los barridos que llevé a cabo en el castillo y en el Palacio Real Testamentario. Lamentablemente, tampoco he podido encontrar nada en ninguna de ellas, o eso pensaba hasta que llegué a esta foto. Aquí, aunque sea un leve detalle, podemos observar esa pequeña luz. Vamos a aumentarla. Justo ahí se puede ver un pequeño orbe de luz. Los orbes suelen ser pequeñas partículas redondas y luminosas que nos pueden indicar energías que se encuentran en un lugar. Es diminuto y casi pasa desapercibido, pero ahí está. Vamos a verlo un poco más cerca. Este pequeño orbe ya da sentido a todas las pruebas que hemos hecho. Medina del Campo es tierra de misterios y de aquí nos llevamos esto aparte de todo lo que hemos aprendido. Hay energías positivas como pueden ser las energías angélicas, los maestros, los guías, etcétera, etcétera, que esas se representan de otra forma totalmente diferente. Se suelen representar más en forma de luz, ¿de acuerdo? O a veces se representan como avatares. ¿Para qué? Para que podamos identificar qué clase de energía es, porque son energías como muy sutiles, pero a veces sí que utilizan avatares para que los podamos reconocer. Cuando entré en el Palacio Real Testamentario, me vino a la cabeza todo lo que había estado investigando sobre él previamente. Eso, junto con los testimonios que estuve escuchando a lo largo de todo el día, me hizo creer firmemente que en mi inmersión iba a encontrar algo. Pero el tiempo pasaba y no conseguíamos captar absolutamente nada. Hay veces que las personas consiguen o no consiguen capturar psicofonías, porque puedes ir a un sitio donde sabes que va a salir una psicofonía sí o sí y en ese momento pues no encontrarla. Y hay otras veces que estás en un sitio y sin embargo de una forma natural aparece una psicofonía sin ni siquiera ir a buscar nada. Eso me generó unos nervios, una ansiedad, un agobio que junto con esos pensamientos que tenía de antes hicieron que brotara completamente mi sugestión y no pudiera controlarla. Desde mi teoría o desde lo que yo he podido estudiar o investigar, para mí tiene mucho que ver la persona que está grabando esa psicofonía. Por desgracia me di cuenta tarde, pero creo que aquí en Medina hemos aprendido hoy una valiosa lección. Y es que la sugestión también juega un papel muy importante. Y es que el más allá entra en contacto cuando quiere, no cuando queremos nosotros. En mi memoria quedarán siempre esas misteriosas campanadas que trajeron tanto revuelo en Sotillo del Rincón, así como Salamanca y las historias que tienen no solo en su parte superior, sino las que esconde bajo tierra. Me encantaría saber qué vieron aquellas paredes subterráneas, conocer de qué hechos fueron testigo. Siempre recordaré la impresión que me dio el ver la estructura del pozo de nieve, fascinante a la par que colosal. Vivimos en una comunidad en la que las leyendas y los enigmas están por todas partes y lo fascinante es descubrir cómo hasta en los lugares históricos más importantes como el Palacio Real Testamentario siguen presentes hasta el día de hoy.